Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Seguro que muchos con el episodio anterior os quedasteis un poco extrañados con el término este del campeonato de F1, de Fórmula 1, que intentó ponerse en marcha en 1959 y seguro que a muchos os recordaba a otro campeonato de F1, correspondiente a la Fórmula TT. Por eso hoy vamos a dedicar el episodio de Historias del Paddock al Mundial de Fórmula TT. Bienvenidos, porque esto es Historias del Paddock. Seguro que eso, el término Fórmula TT os suena bastante y es bastante familiar. Y Fórmula 1 era una de las categorías de la Fórmula TT. Como nos ha sugerido nuestro amigo Rubén, uno de los seguidores más fieles que tenemos, al que estamos muy agradecidos por la propuesta, hoy vamos a hablar precisamente de esto, del campeonato de Fórmula TT, que es un campeonato que muchos de vosotros seguro que habéis oído hablar de él. Es un campeonato que se crea para dar rango de campeonato del mundo a las carreras de la isla de Man. ¿Cuándo sucede esto? Pues esto sucede a partir de 1977. Como sabéis, desde 1973 el Tourist Trophy sufre un continuo boicot por parte de los pilotos habituales del Campeonato del Mundo, hasta el punto que de las ediciones de 1973 a 1976, que todavía son puntuables para el Campeonato del Mundo de velocidad, apenas participan pilotos británicos e irlandeses, que es muy extraño llegar a ver por el Tourist Trophy de la isla de Man en aquellos años algún habitual del Mundial. Si participan los habituales del Campeonato del Mundo de Sidecars, pero bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que cuando por fin la FIN decide que debido a su peligrosidad no tiene sentido seguir albergando un gran premio en la isla de Man, también decide que en honor y en compensación por esta organización constante del Tourist Trophy de la isla de Man, deciden dar rango de Campeonato del Mundo a las carreras que se disputan en esta isla, a las carreras del Tourist Trophy. Y de esta forma se pone en marcha un campeonato que originariamente tendrá tres categorías. Van a ser tres categorías las que componen este campeonato: la FTT1, la FTT2 y la FTT3. Y se mantendrán con un mismo formato solamente hasta 1981, porque posteriormente en el 82 desaparece de escena la FTT3 y en 1987 la que desaparece es la FTT2, dejando a partir de 1987 hasta el final de su existencia, en 1990, exclusivamente la categoría de FTT1. ¿Cómo se distinguían y cómo se distribuían estas categorías? Pues es muy sencillo. La norma base es que tenía que desarrollarse sobre motos de producción. El reglamento exigía que para tomar parte en esta categoría se tenían que emplear motos de producción, de venta al público, y que no se podía realizar ningún tipo de modificación sobre la configuración del motor ni el número de cilindros, pero podías trabajar sobre el bastidor, las suspensiones, y se podía emplear cualquier tipo de motos de producción de venta al público, es decir, desde motos de calle a motos de gran premio. Podía correr una TZ 250 porque era una moto de producción de venta al público. ¿Cómo se distribuían en las diferentes categorías? Bueno, pues en la categoría de FTT1 tenían cabida motos de más de 600 centímetros cúbicos hasta 1000 centímetros cúbicos con motor de 4 tiempos, o motos de más de 350 hasta 500 centímetros cúbicos, motor de 2 tiempos. En la categoría de FTT2 eran admitidas motos de 4 tiempos de más de 400 y hasta 600 centímetros cúbicos, y de más de 250 hasta 350 en motor de 2 tiempos. Y finalmente en la categoría inferior, en la categoría de FTT3, podían competir motos de 4 tiempos de 200 a 400 centímetros cúbicos y motos de 2 tiempos de 125 a 250 centímetros cúbicos. Como veis, había una mezcla de modelos de lo más variado. O sea, en aquellos días las motos de producción, motos de calle, que podemos denominarlas así, tenían una potencia limitada, no tenían las prestaciones en comparación que hay entre una Superbike, por ejemplo, y una moto de gran premio. Son motos muy potentes y muy competitivas y capaces de rodar a un ritmo muy similar. En el pasado, las motos de producción, las motos de calle, no tenían el potencial que podía llegar a tener una moto de gran premio. Pero en cualquier caso, se configuró una categoría realmente interesante, variada, con unas motos con una riqueza técnica un poco limitada, pero que daba lugar a muchas oportunidades, porque podíamos ver motos de gran premio corriendo contra
por ejemplo, una RG 500 de Gran Premio corriendo contra una Ducati 900. Era un contraste bastante llamativo y bastante curioso. Y eso dio pie a que la categoría pues, se desarrollara y se consolidara bastante bien durante un largo periodo de tiempo. Como decíamos antes, el campeonato no tuvo presencia de las tres categorías a lo largo de toda su existencia. El Mundial de Fórmula TT tuvo su desarrollo desde 1977 hasta 1990, pero solo tuvo rango de campeonato del mundo hasta ese último año. En 1990, ya solo con la categoría de Fórmula TT1, tuvo rango de Copa del Mundo y finalmente después de aquello desapareció. La evolución de las categorías llevó a su desaparición paulatina con el paso del tiempo. Después de 1981 la categoría de FTT3 salió de escena y después de 1986 la que desapareció, como decíamos, es FTT2. Básicamente porque ya había una gran diferencia entre las mecánicas existentes, era complicado conseguir unas motos suficientemente competitivas y se prefirió dar prioridad y exclusividad a la categoría de Fórmula TT1 para que tuviera un mayor vigor, mayor presencia y una mayor promoción en las competiciones. De hecho, las pruebas de campeonato del mundo pues terminaron centrándose exclusivamente en esa carrera de FTT1 y que se completaban con pruebas locales, con pruebas accesorias que básicamente servían para completar el programa de carreras, porque era una carrera que se disputaba a una sola carrera de larga duración, eso sí, pero que realmente necesitaba de algo más para llenar el programa de competición. Inicialmente, el campeonato de Fórmula TT solo tenía un escenario donde se realizaba. Era precisamente en la isla de Man. Allí se corría sobre el Mountain Course, la carrera de 6 vueltas, con ese desafío enorme que suponía competir en la isla de Man, y durante varias temporadas se mantuvo como un único certamen. Posteriormente, a partir de 1979, van incorporándose carreras y la primera que se introduce en este certamen es el Ulster Grand Prix. Como sabéis, el Ulster Grand Prix en su momento formó parte del Campeonato del Mundo de Velocidad también, pero a raíz de los problemas políticos y de seguridad que hubo en el norte de Irlanda, en el Ulster, terminó saliendo del calendario de grandes premios, se canceló la edición de 1972 y posteriormente ya no volvió a realizarse un gran premio en el Ulster. Sí se recuperó la actividad de la carrera a pesar de los problemas, como decimos, incluso en una ocasión el edificio donde se instalaba toda la dirección de carrera y toda la organización de la carrera durante el Ulster Grand Prix fue objeto de un atentado por parte del IRA y esa edición tampoco se llegó a realizar. Finalmente se retoma dentro de un campeonato puntuable de la Federación Internacional de Motociclismo como por segunda prueba de Fórmula TT y desde 1979 es una de las citas claves del campeonato. La Fórmula TT irá creciendo y expandiéndose por diferentes países del continente europeo. Por ejemplo, la siguiente cita, además, era de lo más curioso y se buscaban escenarios muy acordes con el espíritu del campeonato, con el espíritu de la Isla de Man, con el espíritu de lo que ahora conocemos como las road races. Entonces, no se utilizaba ese apelativo porque había road races en todos los lugares del mundo. España era un campeonato de road races, de carreras de calle, porque solo teníamos un circuito plenamente operativo, que era el Jarama. Entonces, poco a poco fueron encontrando escenarios, por lo general, que eran ajenos al ámbito de los grandes premios o que llevaban tiempo apartados de los grandes premios, ¿no? Eran circuitos pues, poco habituales. Por ejemplo, como decimos, en el 82 da un salto, llega al continente por fin, el campeonato de Fórmula TT, y aterriza nada más y nada menos que en Portugal, en el circuito de Vilarreal, una localidad del norte de Portugal con un trazado bastante peligroso y bastante delicado. De hecho, Ángel Nieto tenía un muy mal recuerdo de aquel circuito porque en una carrera internacional en 1979, con la Derby 250, tuvo un grave accidente, se rompió la pelvis y estuvo bastante complicado su regreso a las carreras. Bueno, como decimos, el campeonato creció en escenarios poco habituales, pero también en algunas pistas imprescindibles, como era el caso de Assen. En Assen también se convirtió en una cita
imprescindible. Breno, que había salido del calendario de los grandes premios, porque fue uno de los últimos circuitos urbanos del Mundial, junto con Imatra, siguió organizando carreras de la Fórmula TT a partir de 1984. Y otro que también entró en ese calendario alternativo era Zolder, que era un circuito de Bélgica, que todos seguramente conoceréis porque en 1980 se disputó allí el Gran Premio de Bélgica tras la movida y el boicot escandaloso que se montó en el 79 a raíz de los problemas de seguridad que presentaba la pista. Otras pistas fueron incorporándose, incluso el circuito de Montjuic en 1985 y 1986, dentro del programa de las 24 horas de Montjuic, que ya no era prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Resistencia, pero siguió siendo una carrera importante del panorama internacional de la resistencia, una de las pocas carreras de 24 horas que se realizaban, pues también acogió 2 ediciones de la Fórmula TT. Y el campeonato pues siguió adelante en los años sucesivos, llegando a nuevos escenarios. En la etapa final del campeonato de Fórmula TT suceden muchas transformaciones. Una de ellas es que desaparece finalmente, como decimos, Fórmula TT2, se queda únicamente la categoría de FTT1, pero ¿qué pasa en ese tiempo? Que también sale a escena una nueva competición, que es el Campeonato del Mundo de Superbike. Se pone en marcha en 1988. Básicamente, la Superbike y la Fórmula TT empleaban la misma moto, los mismos materiales, las mismas herramientas. Y entonces era un contrasentido que se mantuvieran 2 campeonatos a la vez. Convivieron desde 1988 hasta 1990. Pero al tiempo que se veía el imparable crecimiento del Mundial de Superbikes, también era evidente el momento decrépito hacia el que se abocaba la categoría de Fórmula TT. Por eso, en 1990, la Federación Internacional de Motociclismo decidió rebajar el rango del campeonato y lo convirtió en Copa del Mundo. Una Copa del Mundo fin que siguió su marcha con sus pilotos habituales, con sus inscripciones y su ritmo habitual, pero ya carecía de sentido mantenerlo cuando había arrancado, cuando se había puesto en marcha un certamen del volumen y de la promoción y la difusión que estaba alcanzando el Mundial de Superbike. Así que, por ese motivo, la Federación Internacional de Motociclismo decidió poner punto final al Mundial de Fórmula TT después de la edición de 1990. La Fórmula TT también ha servido para encumbrar a grandes mitos, y sin duda que el mayor de todos es Joey Dunlop. Como bien sabéis, Joey Dunlop es el gran dominador y el gran maestro en la isla de Man con sus 26 victorias, pero además es el piloto que más títulos ha conseguido en el Mundial de Fórmula TT. Nada menos que 5 campeonatos de FTT1. Segundo más laureado fue Tony Rutter, con sus 4 títulos en Fórmula TT2, y luego el tercero, Alan Jackson en Fórmula 2, y también tenemos a nuestro bien conocido Carl Fogarty, Foggy, el 4 veces campeón del mundo de Superbike, que además ganó 3 títulos en FTT1, los 3 últimos títulos en los que estuvo activo el certamen, y que desde luego que se encumbró como uno de los hombres más brillantes en los diferentes campeonatos alternativos a los grandes premios, porque recordad que Fogarty, aparte de estos 3 títulos de FTT1, aparte de los 4 títulos del Mundial de Superbike, también fue campeón del mundo de resistencia, con lo que es desde luego el maestro de las motos derivadas de producción. El Tourist Trophy que concibió la Fórmula TT lo mantuvo en su calendario de carreras, en su programa de carreras, hasta 2004, que fue la última edición en la que se realizó la carrera de Fórmula TT1. A partir de ese momento, la denominación FTT o TT1 pasó a la historia, dejaron de realizarse carreras de este tipo, pero nos queda en la memoria el recuerdo y el mito de este tipo de competición alternativa, diferente, variado, y que ha sido un poco el que dio paso a lo que hemos conocido, lo que denominamos las road races, esas carreras en circuitos urbanos, esas carreras con motos de producción, esas carreras alternativas a todo lo que ha sido los grandes premios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Espero que sigáis disfrutando con las historias que contamos en nuestro canal. Si es así, pues os animo a suscribiros, os animo a que sigáis compartiendo, y que si queréis recibir las notificaciones habituales, pues le deis a la campanita para estar al tanto de todas las novedades que vamos incorporando a nuestro canal. Así que nada, nos vemos en unos días. Hasta pronto.